En este 18º domingo del tiempo ordinario, proclamamos el texto de Mateo 14, versículo 13 al 21. Al enterarse, Jesús se embarcó y se fue a un lugar solitario y apartado. Pero cuando la gente se enteró, lo siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar, Jesús vio una gran cantidad de gente. Se compadeció de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «El lugar es solitario y ya ha pasado la hora. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren alimentos». Pero Jesús les contestó: «Ellos no necesitan ir, denles ustedes de comer». Ellos le respondieron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Y Jesús les ordenó: «Tráiganlos acá». Después de mandar a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando la vista al cielo, los bendijo, los partió, y les dio los panes a los discípulos y éstos a la gente. Y aunque todos comieron hasta saciarse, recogieron 12 canastos llenos con los trozos que quedaron. Quienes comieron fueron alrededor de unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos elementos del contexto para poder entender nuestro texto. El contexto literario de nuestro pasaje, la multiplicación de los panes, es Mateo 13:53 al 16:20. Se trata de una unidad literaria donde Mateo presenta a Jesús como taumaturgo fuera de las fronteras de Israel y lejos de sus dirigentes. En unidades anteriores, Mateo ha mostrado que la respuesta de Israel y principalmente de los dirigentes no ha sido la adecuada en relación con Jesucristo, el Mesías. Ahora, la obra y la enseñanza de Jesús Mesías se dirige a gente que no pertenece al pueblo de Dios. La preocupación de Jesús es que sus discípulos aprendan, sean buenos discípulos, entiendan qué significa ser discípulo. Por eso ellos son siempre los principales testigos de la actividad del Mesías. Estamos en torno al lago de Galilea. También se llama Mar de Galilea. Se trata de un gran escenario que con buen tiempo es posible darse cuenta hacia dónde y de dónde navegan las barcas. Por eso la gente puede trasladarse a pie por la orilla al destino de la barca donde Jesús va. El lugar es solitario y apartado, lo dice el texto, lo que explica que para algunos tuvo que ser un camino largo y no existen allí alimentos a los cuales recurrir, sobre todo cuando la hora pasa, que también lo dice el texto. Tanto el alimento como la salud eran las principales preocupaciones de la gente del siglo I. Todo lo relacionado con alimento y salud eran vitales para aquellas comunidades sometidas a enfermedades, pestes, a guerras. Jesús se compadece y sana a los enfermos. Es importante entender que en el siglo I, para sanar enfermos no se recurre principalmente al médico, sino a un hombre de Dios, por el concepto que tienen de enfermedad. La enfermedad es un efecto de una causa, y la causa es el pecado, y la causa es la posesión de espíritus impuros. Alguien está enfermo porque él o su familia ha pecado. Es la pregunta que le hacen a Jesús en Juan 9:2 respecto del ciego del nacimiento. ¿Quién pecó, él o su familia? La persona es muda porque está poseída por un espíritu mudo. Es paralítico por lo mismo, es ciego por lo mismo. Por eso, en esta concepción de la enfermedad, el médico entra en segunda instancia. El primero al que se acude es a un profeta, a un santo, a alguien que intervenga frente a Dios para que Dios no considere el pecado, para que Dios, con su poder, por mediación de este santo, de este profeta, de este hombre de Dios, expulse el mal espíritu. En este contexto Jesús llama poderosamente la atención, porque en ningún momento Él recurre a Dios para sanar a un enfermo o para
perdonar un pecado, al punto que lo acusan de blasfemo, cuando le dice al paralítico: vete a tu casa, tus pecados están perdonados. Precisamente por eso, porque él realiza perdón de pecados, expulsión de demonios, con su propio poder, con la autoridad de su propia palabra. Esto significa que lo tienen que individualizar, identificar. Si no le viene el poder de Dios para sanar enfermos, ¿de quién le viene? Y una de las respuestas es de otros demonios, que son más poderosos que los demonios que expulsa. Otra de las respuestas es porque es un profeta, aunque no mencione a Dios o no recurra a Dios, es un profeta como Elías, que es de los primeros profetas de la historia de Israel que realizaban potentes milagros, fuertes milagros. El discípulo, después de vivir en comunión con Jesús, siendo testigo de él, va a poder confesar de que se trata del Mesías, el Hijo de Dios, y eso es lo que explica poder para expulsar demonios y poder para perdonar pecados. El texto está constituido de dos partes, versículos 13 y 14, que es un sumario. El sumario son indicaciones básicas del redactor, en este caso Mateo, para poder cerrar lo que viene narrando y abrir nuevas perspectivas. Nos va a decir que Jesús se enteró de la muerte del Bautista, versículo 13. Eso lo ha narrado en 14, 10, 12. Resume lo anterior. Y luego abre nuevas perspectivas. Nos va a decir que se embarca y se va a otro lugar para relatar luego el milagro de la multiplicación de los panes. Esa es la primera parte. La segunda parte es propiamente el relato de la multiplicación de los panes, que va del versículo 15 al versículo 21. El lugar solitario y apartado es al cual Jesús se retira. En Mateo, generalmente Jesús se retira a este tipo de lugares porque ve amenazada su vida, porque los dirigentes de Israel lo persiguen para darle muerte. En Lucas, Jesús se retira a estos lugares para orar. La gente se entera y va donde Jesús. Parece que en este momento del ministerio de Jesús, él cuenta con una gran fama, un gran honor. La gente viene de las ciudades y de las aldeas, y es mucha gente la que se reúne en torno a él. Estamos en una cultura oral, donde la noticia se transmite de boca a boca. Saben que Jesús va a determinada parte porque lo ven navegar por el lago, se pasan la voz y se juntan nada menos que unos 5.000 varones, sin contar mujeres y niños, conforme lo dice al final del relato. Jesús desembarca, vio esta gran cantidad de gente y hay una causa y un efecto. Se compadece, que es causa del efecto, sana a sus enfermos, porque se compadece, sana a los enfermos. El verbo compadecerse es plagnisomai en griego, aparece 5 veces en Mateo. Es un verbo de intensidad, porque esplagnon significa entrañas, vísceras. Esplagnisomai es conmoverse las entrañas, removerse las entrañas, conmocionarse visceralmente por la situación del otro. Eso es compadecerse. La compasión es la causa de lo que viene, sanar enfermos. A veces Jesús se compadece y enseña. En esta oportunidad se compadece y sana enfermos. Esta sanación de enfermos es signo evidente de la condición de Mesías que cura a los enfermos, mostrando que quien lo envía es vida, es salud, es salvación. De este modo, el Mesías, por lo que dijimos en relación con la enfermedad, muestra la soberanía de Dios sobre el pecado, sobre las fuerzas del mal que dominan al ser humano. La segunda parte del relato es propiamente el relato de la multiplicación de los panes. Tiene diversos niveles de significado, puesto que se puede leer desde una perspectiva discipular, desde una perspectiva cristológica y mesiánica,
desde una perspectiva eucarística. Parece bastante claro que la comunidad cristiana relee la multiplicación de los panes desde una perspectiva eucarística, desde la fracción del pan. Esto le permite comprender mejor la misión de Jesús, la misión de la Iglesia, el rol del discípulo. El relato tiene dos momentos. El primer momento, 15 al 18, es un diálogo con objeción, y el segundo momento, 19 al 21, es el relato de un banquete, simposio se llama, con la conclusión final. Jesús y la gente se encuentran en un lugar solitario. El sustantivo griego que se emplea es éremos, que se traduce también por desierto. Con esto el autor nos está haciendo la referencia al camino de las tribus israelitas por el desierto cuando Dios los liberó de Egipto y se dirigen hacia la tierra prometida. En ese trayecto reciben por parte de Dios el don de la ley y reciben por parte de Dios el don del maná. Mateo, que emplea mucho las tradiciones judías, no estará hablando de Jesús como un nuevo Moisés que alimenta al nuevo pueblo de Dios con una nueva ley y con un nuevo maná. Es bastante probable que sí. La materia del milagro son panes y peces, con ellos se construye el milagro. Estos son alimentos básicos en Israel. Llama la atención cómo de tan poco Jesús hace tanto por la gente, y con tanta gente. Es evidente que la percepción de la gente es que se trata de una obra maravillosa de Dios, que se compara a las obras de Dios cuando Israel salió de Egipto. Así también su Mesías. Los 5 verbos del versículo 19, tomar, levantar la vista, bendecir, partir y dar, recuerdan dos cosas. Por un lado, la bendición que los hebreos hacen el día de la Pascua y se llama Beracá. Por otro lado, la última cena que ocurrió en la tarde, ¿no? También este milagro ocurre, según el versículo 15, al atardecer. La última cena que ocurrió en la tarde. Son rememoranzas que tiene el texto entonces en relación con la bendición hebrea y con la última cena. Jesús, con estos 5 verbos, aparece como el jefe de familia preocupado de dar sostenimiento a su familia, de dar alimento a su familia, tarea fundamental de un padre del siglo I. Dios tiene un nuevo pueblo y necesita un alimento. Por eso Jesús, como jefe de este nuevo pueblo, bendice y da un alimento abundante, al punto que sobran 12 canastos de alimento. Es bien probable que esta cifra aluda a las 12 tribus de Israel. Entonces se conforma el mensaje. El Mesías, que alimenta a esta gente, lo hace con un pan cuyas sobras se reúnen en 12 canastas. Las 12 tribus de Israel, llamadas también a saciarse con lo del Mesías. El mensaje es que estamos en el tiempo mesiánico. Obras portentosas y la saciedad de un pueblo numeroso constituyen los signos de este tiempo mesiánico. Jesús cuenta con los discípulos como mediadores para extender su misión de Mesías. El mensaje lo podemos resumir en estos aspectos. Falta de alimentos y de salud eran 2 graves carencias en tiempos de Jesús. Atendiendo a ambas carencias, Jesús se revela como el ungido por Dios con el Espíritu, para provocar la salud integral, es decir, la salvación. Las promesas de un alimento que vienen del cielo para realizar el éxodo, para llegar a la tierra prometida, y la figura de Elías multiplicando los panes son los referentes para presentar a Jesús como el Mesías escatológico, el Mesías esperado por Israel.
La comunidad cristiana lee el relato desde la fracción del pan y descubre en la Eucaristía la obra portentosa de Dios que alimenta a su nuevo pueblo con un nuevo maná, mientras camina hacia su liberación plena, mientras realiza su éxodo a la consumación del reino. El relato muestra la labor de mediación de los discípulos de Jesús el Mesías, mediación entre Jesús y la gente. Los discípulos son enviados a repartir con abundancia lo del Mesías. La mediación de profetas, sacerdotes, reyes en la Biblia se destaca siempre como un servicio que responde al querer de Dios, porque Dios se hace presente en medio de su pueblo con sus dones. Esto mismo es lo que hay en relación con el discípulo, un servicio por el cual hacen presente a Jesucristo y sus dones en medio de la gente. Así como el caminar del pueblo que salió de Egipto necesitó del maná, así el caminar de la Iglesia y cada discípulo requiere del Mesías que alimenta con la comida escatológica al nuevo pueblo. Y cuando hablamos de escatológica, lo decimos porque se trata de un alimento, el eucarístico, que otorga, que impulsa los dones del resucitado para que alcancen su consumación al fin de los tiempos. Estos dones Dios, Cristo, nos lo consiguió con su misterio pascual, muerte y resurrección. Son los dones de la paz, de la vida nueva, de la comunión, de la salvación. El alimento eucarístico alimenta estos dones para que alcancen su plenitud al fin de los tiempos. Oramos. Ven, Padre, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican, y renueva y protege la obra de tus manos, en favor de los que te alaban como Creador y como Guía, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.